Mas vou pedir-vos só um bocadinho mais de paciência, é mesmo, começámos a falar hoje em paciência. O professor Mariano Anguita também vai tentar abreviar o máximo que puder. E como sabem, muitos de vocês saberão, o professor Mariano Anguita trabalha na Universidade Complutense de Madrid, Complutense, digo sempre errado, e aliás no programa está errado, não é Complutense, mas Complutense, já me ia sair mal de novo. Tem um vasto, para quem não conhece, um vasto conjunto de obras dedicadas às questões da educação, e portanto era impossível eu enumerá-las todas. Tem colaborado regularmente como docente no mestrado em Educação e Sociedade. Dentre as obras, muitas que publicou, vou destacar, pela temática que nos ocupa aqui hoje, A Profissão Docente e a Comunidade Escolar, O Insucesso e o Abandono Escolar em Espanha, depois um que também é muito interessante, que é Pública à Escola Pública. Outro muito conhecido, este está traduzido em português inclusive, cujo título é Educar em Tempos Incertos. E agora o último, quentinho, mesmo acabado de sair, no final do ano passado, é o que dá o mote à sua apresentação, justamente, Mais Escola e Menos Aula, a inovação numa perspectiva de uma mudança de época. Portanto, foi este, como vos digo, o mote para podermos rechear o nosso encontro de hoje. E mais uma vez, agradeço a todos a presença e a paciência. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde e noite. Vamos falar espanhol, porque o portuñol meu sería ridículo, mas de vez en cuando faréis un pinito. Este es un bonito cuadro, una bonita pintura de Albert Anker. Es un pintor suizo, el cuadro es de 1903 o algo así, o un poquito antes. Se llama Die Dorfschule, la escuela rural. Y es, aparte de bonito física, quiero decir, estéticamente, pues es el reflejo de un aula clásica, un punto más clásica que las que conocemos ahora, o un punto menos clásica, según se mire. Y hace aproximadamente un año y algo me invitaron a dar una conferencia sobre el futuro de la educación y tal y cual en un congreso de inspectores, o que vosotros llaman supervisores, caso. Y la portada de ese congreso tenía dos ilustraciones. Una era aquella y otra era esta de abajo a la derecha. Y no necesito decirles que aquello representaba el pasado, el aula tradicional, y esto representaba el futuro. ¿Dónde lo habían sacado? Bueno, en realidad esto lo habían sacado de yo creo que esto es lo que se llama morir de PowerPoint. Lo habían sacado de un sitio de Singapur que se llama el Instituto de Internet y Sociedad o algo así. Singapur, ojo, Singapur no es cualquier país, tiene un altísimo nivel tecnológico y un altísimo nivel educativo, al menos en PISA, ¿no? Y se subtitulaba El aula digital en la era de Wikipedia. Y entonces los inspectores lo habían puesto ahí, ¿no? Yo enseguida les dije que me gustaba mucho más aquello que esto. En realidad no sé cómo llegó esto a Singapur. No pasa de ser una fotografía, hurgando y buscando por internet y comparando las fotos por fecha y tal. Es una fotografía que saca un profesor de Valencia, España, a sus alumnos desde atrás y la sube a Facebook o algo así diciendo están interesadísimos a ver lo que dura, ¿no? Seguramente duró poco. Bueno. De lo que yo quiero hablar aquí hoy es, quisiera empezar por aclararnos nosotros mismos de qué hablamos, ¿no? Solemos decir la educación del futuro, la escuela, etcétera, pero no distinguimos mucho. Hay una película en España que se llama, muy popular, no sé si digo aquí, se dice ¿por qué dicen amor cuando quieren decir sexo? Pues yo diría ¿por qué dicen educación cuando quieren decir escuela o incluso enseñanza, ¿no?
Vamos a partir de que el aprendizaje es una cosa, el aprendizaje es algo que hacen todos los seres humanos, todos los animales, parte de las plantas y últimamente también las máquinas. La educación es otra. La educación es cuando alguien se ocupa de que tú aprendas. Eso ya lo hacen muy poquitas especies. La especie humana, y se discute si una subespecie de las marsopas, y a veces algunos quieren verla en los chimpancés, pero es francamente difícil, ¿no? La escuela es algo distinto. Es una institución en la que en un periodo histórico determinado hemos embutido, hemos encerrado, hemos concentrado el aprendizaje y la educación. Incluso diría, la enseñanza es todavía menos que eso. Es una parte de lo que hacemos en las escuelas. De manera que no todo aprendizaje es educación, no toda educación está en la escuela y no todo lo que hace la escuela es simplemente enseñanza. Pero sí es verdad que en el proceso de modernización, arrancando, si se quiere, con el Renacimiento, la Ilustración, bueno, por lo menos en nuestra tradición cultural, y especialmente en el siglo XIX, y todavía no hemos terminado, pero bueno, en este proceso más reciente hemos ido identificando aprendizaje o lo más relevante, lo que queremos considerar lo más relevante del aprendizaje y de la educación con la escuela y con la enseñanza. Podríamos decir que la escuela es el proceso de especificación y de institucionalización del aprendizaje en la modernidad. Igual que hemos mandado el trabajo a la fábrica, el culto a la iglesia, la diversión a los cines o a los estadios deportivos, el entretenimiento a los parques, la reproducción a los hogares y el aprendizaje y la educación a la escuela. Pero eso es algo que lo he recordado relativamente moderno. Y además se da en una forma determinada, no se da porque sí, no es un progreso de repente al que llegamos, sino que se da en ese contexto de modernización, que son muchas cosas, pero yo destacaría 2 o 3 de ellas, sobre todo que tiene mucho que ver con qué tipo de escuela tenemos. Uno es la fábrica, en un sentido amplio, no hace falta que sea fábrica con tornillos, me vale también la oficina burocrática, pero básicamente la fábrica es el lugar donde la gente trabaja coordinada y para otro, y no para consumir lo que hace, sino para que lo consuman otros. La fábrica entraña un modo radicalmente distinto de trabajo del que habían tenido las mujeres en la esfera doméstica, los campesinos, los artesanos, etcétera. Hay que educar a nuevas generaciones para integrarse suavemente en la fábrica. Y eso es enteramente nuevo y no se hace solo. La segunda gran institución es la nación. Hay que sacar a la gente. Las naciones no se hacen rompiendo imperios en contra de una idea muy extendida, sino que consisten justamente en lo contrario, ¿no? O consistían entonces justamente en lo contrario. Consistían en sacar a la gente de la aldea, de la parroquia, del gremio, del terruño, de su pequeño grupo y llevarlos a pensar, a creer que eran parte de un gran grupo. Primero como súbditos, más tarde como ciudadanos. El proceso es muy largo, muy complejo, no cabe reducirlo aquí, pero ahí va a jugar un papel esencial la escuela, ¿no? Y el tercer gran elemento es la imprenta. La imprenta que lleva la lectoescritura, que no lo estaba, prácticamente al alcance de todos, o por lo menos al alcance de un sector masivo de la población, y que va a estar presente en todas partes. Ojo, la imprenta no son solo los libros, la imprenta son los libros, los nombres de las calles, las leyes que podemos conocer porque han sido publicadas, las instrucciones que uno recibe, ya no de su padre ni de su abuelo, sino de su jefe en una empresa o en un taller, el pequeño informe que tiene que hacer. Es decir, la imprenta es un ecosistema completo que rodea toda nuestra vida. Entonces, esos tres elementos van a ser esenciales en la configuración de la escuela tal como hoy la conocemos, ¿no? A eso se añade la función de custodia, que no es una función accidental. En la Revolución Industrial, masivamente, hombres, mujeres y niños, todos ellos, no los hombres, todos ellos salieron a la fábrica. Y los niños que eran más pequeños, pues tenían que estar en algún sitio. Y entonces se montan escuelas para custodiarlos en las que a menudo el maestro es analfabeto. Literalmente analfabeto, firma con una cruz las inspecciones.
Eso luego se fue desarrollando con la generalización de la escuela primaria, que todavía hoy no es estrictamente universal, pero luego además aparece la escuela secundaria con grandes efectos sobre la sociedad. Con grandes efectos sobre la sociedad. Si ustedes examinan, por ejemplo, el arte sacro a lo largo de la historia, verán que los niños hasta prácticamente el siglo XIV son señores pequeñitos. Cuando uno visita las iglesias románicas, las vírgenes tienen en sus brazos un señor pequeñito. No un niño, un señor chiquitín. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es que no sabían esculpir o no sabían dibujar los antiguos? No, que sabían dibujar tanto como nosotros, por lo menos muchos de ellos, tanto como nosotros, pero no tenían una imagen específica de la infancia porque no había un lugar específico de la infancia. Un niño era simplemente alguien que todavía no podía hacer las cosas y según iba creciendo se iba incorporando a la vida adulta. Y luego cuando generalizamos la secundaria, pues apareció otro grupo social del que no teníamos idea, que es la adolescencia. Ustedes recordarán o habrán visto películas como Esplendor en la hierba, Rebelde sin causa, Rebelde, luego se ha convertido en un género bastante tonto el cine adolescente, hoy andamos por los vampiros, pero esto es una creación moderna. Es una creación de cuando personas con más o menos su completa capacidad física, deseos y una desarrollada, sea una completa capacidad intelectual, de repente no tienen nada que hacer, ya no se incorporan al trabajo, ya no van a la guerra, ya no tienen hijos en cuanto que son fértiles, sino que están esperando institucionalizados. Esa especie de largo servicio militar para ambos sexos que decía Pepe, están institucionalizados y es un nuevo grupo social. Y empezamos a fijarnos en él como grupo. Empiezan a aparecer culturalmente, económicamente, etcétera. Quiero decir con todo esto que la escuela, por más que el nombre sea griego y que educación sea latín y aula latín y pedagogo griego, etcétera, es un producto moderno. Es un producto muy, muy, muy moderno. Muy, muy, muy reciente. Es verdad que vamos a buscar precedentes aquí o allá, hace 2500 años, o los que queramos. Pero como institución masiva, como hoy la conocemos, es un producto moderno. Como institución de alcance, es un producto moderno. Y entonces cabe preguntarse, la pregunta casi automática es, bueno, ¿y está llamado a durar siempre? ¿O tiene fecha de caducidad? En el mundo, la llegada a Internet, de los medios digitales, etcétera, bueno, ha producido mucho debate en todos los ámbitos, pero sobre todo ha producido un gran debate en el ámbito de la comunicación. Y en el ámbito de la comunicación, muchos comunicólogos, valga la redundancia, se preguntan, bueno, ¿y no habremos vivido un paréntesis Gutenberg? Antes de la imprenta, la comunicación, el conocimiento, el aprendizaje, la información, prácticamente todo era oral. Y era oral que implica una manera distinta, muy distinta a utilizar el lenguaje que escribir. Vamos, de hecho, si ustedes miran los códices y los primeros libros que salen de la imprenta, no tienen nada que ver con los de hoy. Y no me refiero a su aspecto físico, que ese sí es muy parecido. Me refiero, por ejemplo, a que no tienen puntuación, a que no hay distinción entre los párrafos, a que se escribe como se habla. Que todo eso que conocemos como comas, espacios, paréntesis, etcétera, son creaciones del mundo impreso. Pero no es solo eso, es que el mundo pre-Gutenberg es un mundo no simplemente oral o escrito, sino también y sobre todo visual, auditivo. Y la escuela desterró todo eso. La escuela reorganizó el texto y desterró la imagen. Dijo, aquí se trata de hablar, lo que importa es la palabra, lo que importa es el texto escrito, lo demás queda fuera, y ahora vuelve todo eso. Ahora vuelve y además vuelve con fuerza. Ahora cuando entramos en el entorno digital, digamos, lo que queda arrumbado a un segundo término es el texto. No es que no se escriba, se escribe, pero de otra manera. No es que no se lea, se lee, pero otras cosas. Los tiempos no son los mismos. El hipertexto rompe enteramente la secuencia a la que nos había acostumbrado el libro. Las imágenes se mezclan con el texto, el audio y lo que llegará, ¿no? Entonces, en el mundo de la comunicación, dicen, bueno, quizá hayamos vivido, o hemos vivido, sin quizá, un paréntesis Gutenberg. Y ahora va a abrirse otro periodo. Y la pregunta es, ¿no habremos vivido un paréntesis escolar? ¿No tendremos o no estaremos abocados a la organización de la educación y el aprendizaje de otro modo? Pues puede ser.
Y aquí vale la pena recuperar las palabras. La palabra escuela, escolar, escola, viene de escolé, del griego, y tenía otro significado. Huizinga, que hizo un magnífico libro llamado Homo Ludens, el hombre que juega, ¿no? Decía que era irónico el destino o la trayectoria de la palabra escolé, que había empezado por designar una actividad enteramente libre. Escolé era la actividad de los griegos, es verdad que hombres libres, acomodados, no esclavos y no extranjeros, ¿no? Pero bueno, de esos griegos, de los que hemos aprendido después de todo y a pesar de todo bastante, era la actividad libre en la que ellos jugaban, por así decirlo, aprendían y se desarrollaban personalmente a través de esa actividad lúdica. Eso era el escolé, nada que ver con lo que hoy es una escuela. Lo que pasa es que ha corrido mucho tiempo, entonces a lo mejor lo que llamamos escuela tiene menos que ver con escolé y más con lo que es el aula. El aula es otro término, ya existía en griego, pero no, quería hacer una lección más o menos, es más latín. Y en latín designa cosas muy variadas, designa el atrio donde el Señor recibe a las visitas o a los dependientes, los que dependen socialmente de él, pero también designa el corral donde se mete al ganado, incluso ocasionalmente designa una jaula. No andan tan descaminados los alumnos cuando tan a menudo ponen la J delante y jaula 12, ¿no? Y creo que ahí está la cuestión. La cuestión es que una cosa es la escuela y otra cosa es el aula. Una cosa es la escuela y otra cosa es su organización en torno al aula. Porque ha pasado mucho tiempo y ha pasado mucho recorrido desde lo que era la escuela tradicional, que es la escuela unitaria, la escuela rural, que de un modo u otro, directamente por referencia, todos hemos conocido. Esa escuela pequeña, con un maestro, en la que había alumnos de distintas edades, de muy distinto nivel de competencia, desarrollo, etcétera, y por lo tanto la actividad era muy variada. Esa era la escuela, el aula, la escuela tradicional, no sin aulas. De hecho, es la llamada escuela a secas o one room schoolhouse. De hecho, cuando pasamos a hacer otra cosa se le puso nombres. Hoy lo han perdido. La escuela ya no se llama así, pero en su momento se dijo escuela graduada para diferenciarla de la escuela unitaria. Escuela graduada quiere decir por cursos, por años. Y en su momento se le llamó enseñanza simultánea porque nadie pensaba que podría enseñarse simultáneamente a todo el mundo. Era una locura aparente, ¿no? Pero empezaron a elaborarlo y a desarrollarlo y terminamos teniendo enseñanza simultánea. Hoy le hemos quitado lo de simultánea y le hemos quitado lo de graduada, pero en su momento hizo falta porque eran realmente anomalías, ¿no? Incluso podríamos decir, cuando oímos hablar del nuevo entorno digital, los cambios que trae, etcétera, hay una frase que a mí se me quedó en la cabeza y no recuerdo a quién se la leí, que decía: si ustedes creen que lo de los medios de comunicación es una crisis, esperen a ver la de la escuela. Esperen a ver la de la escuela. Y el caso es que no la vemos. ¿Por qué no la vemos? Por una razón muy sencilla. Porque tenemos un público cautivo. Tenemos un público que no se puede ir. Si se pudieran ir como los lectores de los periódicos, como los votantes de los partidos, como los afiliados de los sindicatos o como los clientes de las empresas, entonces sabríamos lo que realmente pasa. Pero como no se pueden ir porque es obligatorio, incluso cuando deja eso obligatorio legalmente sigue siendo obligado porque hay 2 o 3 años más que si no los tienes es salir bajo mínimos, o porque las familias los traen antes porque tenemos esa función de custodia, o porque les estamos vendiendo y convenciendo de que si no vienen 3, 4, 5, 6 años antes van a tener una enorme desventaja en su futuro. Bueno, pues donde no es obligatorio es obligado y tenemos un público cautivo. Yo puedo decir que en España hoy el público está cautivo durante 16 años, mínimo. 10 de obligación legal y otros 5 o 6 de obligación de hecho, y luego la mitad intenta quedarse más tiempo. Entonces, claro, eso es jugar con ventaja con respecto a cualquier otra institución. Porque los que dicen que si creemos que lo de la comunicación es una crisis, esperemos a ver la de la escuela, lo que nos dicen es que todas las llamadas instituciones broadcast, las instituciones en las que uno habla a muchos,
y de la misma manera, de modo homogéneo, como la televisión, los partidos, los sindicatos, las grandes iglesias, etcétera, están en crisis. Pero la primera de todas las instituciones broadcast fue mucho antes del broadcast. Broadcast, al fin y al cabo, es un término de la era de la televisión. Antes del broadcast estuvo la lección. La lección es la lección, bueno, la lectura homogénea del libro por quien lo tiene a quienes no lo tienen. Es decir, el broadcast se inventó en la escuela. Es más, no solo hemos llevado a cabo ese proceso de homogenización a través de las aulas. Fíjense además que estoy utilizando la palabra aula, que para mí es, en castellano el aula es el espacio, ¿no? Lo que ustedes llaman sala de aula. Pero en Iberoamérica la llaman sala de clase o salón de clase. Y en inglés es classroom, y creo que el término es más correcto, porque realmente lo que define al aula o al grupo, a la sala de aula de ustedes, no es el que se les dé una lección, es que ahí metemos a un tipo de alumnos. Decimos, vamos a meter juntos a los que están en este nivel, o peor todavía, vamos a meter juntos a los que tienen esta edad. No importa en qué nivel estén, no importa qué pasado tengan, no importa en qué entorno vivan. Metemos a todos los de esta edad y entonces, pues, sumum iudice summa iuria, es decir, eso lo sabía Aristóteles. Si tratamos igualmente situaciones desiguales, ya tenemos garantizado que vamos a hacer una criba y una perfecta selección. Vamos a decir, estos son los listos, estos son los tontos y estos de en medio son los que todavía no se sabe si son listos o son tontos, ¿no? Pero la lógica de la escuela es llevar eso siempre más lejos. Lo habitual es que el profesor se queje de que tiene demasiados alumnos, ¿no? De que tiene demasiada diversidad en el aula. Entonces hay siempre una tendencia a separar más las aulas. Da igual que se llame streaming, banding, setting, etcétera en inglés, o desdoblamientos, reagrupamientos, etcétera en castellano. Otros lo llaman simplemente atención a la diversidad, que queda mucho más mono, pero si consiste en homogeneizar más los grupos, es exacerbar la lógica del aula. Pero no siempre fue así. Esto es la educación griega. Tenemos algunos testimonios escritos, pero me gusta más esta vasija de Duris porque resume la escolé. Son las dos caras de una vasija y el fondo, y aquí tenemos al adolescente en este caso aprendiendo música, abajo de nuevo música, aquí lo tenemos aprendiendo a leer y aquí a escribir, probablemente para recitar poesías. Y aquí no está claro lo que hay, pero bueno, los especialistas tienen claro y todos coinciden en que es un atleta poniéndose o quitándose las sandalias. De manera que tenemos la música, la poesía y la gimnasia. Esa es la escuela griega. Este señor que no se sabe qué hace es el pedagogo. Esa broma la hago en mi facultad y no a todos les gusta. Bueno, pues esto era la educación griega y no duró mucho porque no siempre fue para un pequeño puñado de privilegiados sociales, pero de ahí al aula falta mucho tiempo. En la Edad Media, bueno, ya después de la Edad Media, Peter Bruegel, el viejo, veía así la escuela. Este grabado se llama El asno en la escuela, pero vean ustedes la imagen que tiene. La imagen es deplorable. Los niños no puede uno tener mucha esperanza que con esa actitud y ese aspecto aprendan. Pero esta era la opinión de Bruegel, no era solo suya, ojo, Bruegel era íntimo amigo de Erasmo, ilustró algunas de sus obras, y esta era la opinión de Erasmo. Ellos consideraban que había sectores sociales a los que no vale la pena educar, pero entre los cuales el pueblo, que es lo que representa a estos niños variados, las mujeres que están aquí y aquí, los monjes que también son ineducables, según Bruegel. El libro se llama El asno en la escuela, perdón, el grabado se llama El asno en la escuela y como es un grabado tiene varias ediciones y normalmente siempre viene a decir que por mucho que lleves al asno en la escuela no llegará a París o no llegará a la Sorbonne, pero de hecho la expresión más inteligente que se ve aquí es la del asno, más que la de cualquier alumno, incluido la del maestro que no se sabe muy bien qué es lo que le está pidiendo al niño. Pero esa es la imagen de la escuela. Menos faltona, pues podría ser, este es un cuadro de Van Ostade, representa desde el siglo XVII, quiero recordar,
representa la escuela típica. Hay decenas o cientos como este. La representación típica de la escuela es esta. Una casa que es una sala al mismo tiempo, que no es un aula, como hoy la entendemos. No hay mesas, puede haber alguna mesa por ahí al fondo, pero no hay para todos los alumnos. No hay nada parecido al orden que estamos acostumbrados a ver. Alumnos de todas las edades, cada uno a su aire. El maestro tampoco es que brille con luz propia normalmente. Siempre tiene algo en la mano, llámese férula, palmeta, algo que sirve para empujar las letras, digamos. Pero este es el aula típica. Y así es hasta el siglo XIX. Empieza a cambiar en términos de proyecto. Un poquito, Comenio dibuja algo que se va pareciendo a un aula, pero solo un poquito, ¿no? También si ven los grabados que ilustraban la Didáctica Magna o el Orbis Pictus, pues no son propiamente un aula, pero bueno, no puedo hacer aquí la historia. Es interesante ver esa historia y luego les diré dónde se pueden ver, si lo desean, unos 300 grabados que recorren esa historia. Uno puede ver aulas antiguas, pero nunca son de una escuela. Siempre son de una universidad, que es distinto. O de la antesala de la universidad, que es el colegio latino, ¿no? Y ahí sí puede verse algo más parecido, generalmente exagerado, porque se trata de poner énfasis en la admiración por un maestro al que todos escuchaban, etcétera, pero siempre es la universidad. Cuando busquemos una imagen de la escuela, siempre será de este tipo. A veces se dice, no, una escuela antigua, no es cierto. A menudo es difícil distinguir si las figuras que vemos son niños, adultos, muñecos o qué son, ¿no? Por el tipo de pintura, pero siempre es una universidad o parecido. La escuela típica es esta. Puede ser más bucólica o menos, pero hay que esperar al siglo XIX para que llegue esto. Esto ya es un aula como la conocemos hoy. Esto ya es el aula de los lasallianos. La hemos visto con los jesuitas, pero los jesuitas se ocupaban más bien de lo que hoy sería la universidad o la antesala a la universidad. Los lasallianos, los escolapios se ocupan más directamente del aula primaria, y con ellos y con los moravos, que son los ecumenios y siempre los monjes, empieza a aparecer el aula. Luego el siglo XIX y el XX, sobre todo, produciría un montón de literatura, entre comillas, científica, sobre si los alumnos debían sentarse de este modo u otro, con tantos metros cuadrados o menos, con mucho aire o poco, estar derechos o estar doblados, y obras de higiene escolar, pero la gente olvida de dónde viene esto, generalmente. Esos modelos vienen estrictamente de aquí, y el problema aquí es cómo conseguir que un maestro controle a un montón de alumnos al mismo tiempo. Controle quiere decir que discipline. Hay algunos casos, por ejemplo, de polémica en Francia sobre qué elegir, si la escuela mutua, que eran escuelas aula que podían tener 800 o 1000 alumnos, con un profesor que enseñaba a los alumnos más avanzados, los cuales enseñaban los siguientes, etcétera, etcétera, que era mucho más barata, por consiguiente, pero que además era mucho más rápida, ¿no? Y las fuerzas vivas dicen, no, es que no se trata de ir rápido. No podemos soltar a los niños en primavera a la calle, ¿no? Se trata de ir despacio, de tenerlos todo el año y disciplinarlos. Y eso lo hacen mejor los hermanos de la vida cristiana, los hermanos de la vida en común, de las escuelas cristianas, etcétera, que aplican el método simultáneo. Es más lento, es más ineficaz en términos de enseñanza, pero es más eficaz en términos de disciplina. Esto es el aula. Esto es el aula, no es necesariamente la escuela. Esto es el aula. Hay decenas, cientos de imágenes de estas, de aulas perfectas, en las que montones de niños hacen la misma actividad, a la misma hora, a la misma manera, miran al mismo sitio, y ahí sí pueden ser controlados por un maestro. Ahí, con eso y con toda una tecnología. Por ejemplo, los escolapios explicarán, el maestro dirá a un alumno que lea, y los demás no leerán moviendo los labios, pero sin pronunciar. De manera que el maestro en todo momento podrá decir, sigue tú. Y tendrá que seguir por el mismo punto en el que estaba, entonces sabremos. Hay toda una tecnología con instrucciones de los jesuitas, de los escolapios, de los lasallianos, de Comenio. El Comenio, por ejemplo, el maestro debe haber todo en todo momento. Es una tecnología del poder.
Y además insisto en la palabra tecnología. Es un tipo de organización que es una tecnología, tenga o no tenga aparatos, ¿no? Es tan poderosa la idea del aula que nos ha acompañado por todas partes. Esto lo saqué de... Esto es la página web de un instituto de secundaria español, normal o bien, ¿no? Entonces el instituto va contando sus aulas. Aquí tiene el aula de apoyo, el aula de dibujo, el aula de imagen, el aula de informática, el aula de plástica, el aula de música. No importa lo que hagan, el aula es siempre igual. Son los alumnos alineados, mirando al maestro que domina la escena, etcétera, etcétera. Pero no es solo eso. En los años 30 del siglo pasado hubo un movimiento importante de sacar sacar a los alumnos del encierro del aula. Pues se considera que no era sano. ¿Cómo lo sacaban? Aquí tiene un ejemplo. Son las aulas o escuelas al aire libre. Se van fuera, pero vuelven a montar el aula igual, ¿no? Esto es una imagen que circulaba hace poco. Esta la pillé al vuelo de un secretario de una central sindical que decía: lo importante empieza siempre por un buen maestro. Y no tenía nada más que decir, que haya un buen maestro. Es un aula masái, en la sabana, no hay escuela, no sé si hay un buen maestro, supongo que es este, el que ejerce parece que es este otro, que es un alumno, pero eso sí, un aula. No importa dónde, no importa cuándo, no importa cómo, siempre un aula, ¿no? Esto no sé si lo conoce, esto es Harry Potter. Mucha magia, mucho todo, pero al final un aula. Esto es un dibujo del año 1900 o 1899. Se prepara la exposición de París, Universal de París. El mundo está encantado consigo mismo, no sabe lo que se aproxima 3 quinquenios después. Todo el mundo está pensando en el futuro. Se acaba de construir la Torre Eiffel y se encarga a unos dibujantes que expresen cómo ven ellos el futuro de tal cual, de varias cosas, ¿no? Estos dibujos los recuperó Asimov y esto es como Jean-Marc Coté ve la escuela del futuro. Vean ustedes que el sueño nos suena, ¿no? Es el profesor echa unos libros ahí, un ayudante de profesor o un alumno avanzado, no sé, le da la manivela, los muele, todo esto no importa, esto es metafórico, esto no es tanto. Se piensa que, no sé si como sonido o como corriente eléctrica, pero el conocimiento llega directamente a la cabeza de los alumnos. Bueno, podrían estar de pie, podrían haber estado en el sofá tranquilamente, pero no, están en el aula. No importa lo que cambie, ellos siguen en el aula, ¿no? Esto es una fotografía del año 30 y tantos del siglo pasado. La industria aeronáutica está creciendo en la costa oeste, por California. Y la fotografía es New York Times, pero viene de Los Ángeles, y se llama La lección de geografía aérea de hoy. Están imaginando que los niños subirán a un avión y desde ahí les irán enseñando, pero lo que han subido al avión es el aula, otra vez, ¿no? Esto es de los 60. Los Estados Unidos están obsesionados con que el Sputnik, con que los rusos han llegado primero a órbita, podrían bombardearlos desde allí. Entonces hacen un gran esfuerzo por difundir el interés por la ciencia y parte de ellos son series muy populares de viñetas en los periódicos que presentan el futuro y tal. Aquí está el aula del futuro, la educación pulsando un botón, a ese fantasioso helicóptero, la profesora en pantalla, un tren bala o algo así. Esto está lleno de botones, pantallas y demás, pero sigue siendo pupitres. Y el orden sigue siendo el del aula, ¿no? Y esta es el aula del futuro, según los inspectores y según el Instituto no sé qué de Singapur y según la foto del profesor de Valencia, ¿no? Pero esto no es el futuro, es el pasado. Esto es más aula que ninguna otra. Esto, lo que aquí se celebra, es justamente que estén todos mirando al mismo sitio, la misma cosa, al mismo tiempo, de la misma manera, etcétera. Esto es lo que hizo la Junta de Extremadura en un alarde de modernización cuando informatizó las aulas hace ahora algo más de 10 años, ¿no? Puso ordenadores en las aulas, con lo cual clavó más a los alumnos. Antes se podían mover de la silla. Esas mesas, no sé si estaban clavadas al suelo, quizá antes no, probablemente después de los ordenadores sí. En todo caso ya no se pueden mover. Por lo tanto, más aula que nunca
gracias a la tecnología, ¿no? Bueno, entonces, claro, la pregunta aquí es, ¿esto es necesario o este tipo de organización podemos prescindir enteramente de ella, ¿no? Entonces, aquí es verdad, probablemente yo aquí habría puesto alguna imagen de los jesuitas de Cataluña. Mi favorita es la del padre Claver de Lleida, y habría puesto una imagen de la Escola Aponte, pero las he quitado las dos. El otro día en Medellín, en Colombia, las ponía, pero estas las he quitado, porque la verdad es que críticas al aula no han faltado nunca. Las escuelas, ahí tienen, por ejemplo, aulas. Estos son las aulas de Rosan Bosch, ¿no?, que se han hecho muy populares. Yo creo que todos los periódicos españoles han publicado esta imagen en un momento u otro. Esto es el Liceo Europa de Zaragoza. Esto es el Colegio Montserrat de las Hermanas Disruptivas o las Monjas Disruptivas, como las llama Liesbetter, de Barcelona. Estos son las escuelas Montessori de los años 30. Es decir, ha habido muchos intentos de cambiar las aulas. Esto es el Centro Padre Piquet. No hace falta, cuando uno ve imágenes como estas, siempre piensa que son colegios de ricos, ¿no? Pero este es un colegio enteramente de pobres, por completo. Padre Piquet es un centro que recluta alumnos de secundaria obligatoria en sectores absolutamente marginales, pero ellos crean este tipo de aula que ya es más de trabajo en grupo, con varios profesores en el aula, etcétera, etcétera. Hay muchas experiencias y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta, básicamente, perdón que vuelva hacia atrás, es que tenemos un nuevo ecosistema. La escuela se mueve en un nuevo ecosistema que permite hacer otras cosas. Cuando decimos aula, bueno, es una manera de resumir lo que también era un ecosistema. Lo que era el conjunto del profesor, su pizarra, el libro de texto, el cuaderno en que se van a hacer los ejercicios del libro de texto, las tareas que se llevan a casa que vienen del mismo programa y del mismo libro de texto, el libro del profesor que da a escondidas la editorial al profesor y que le dice qué hacer con el libro de texto que tiene y qué tareas imaginativas, entre comillas, plantear, etcétera. Pero tenemos un ecosistema enteramente nuevo, no unas herramientas, como a veces se dice. No tenemos unas aplicaciones o unos aparatos o una internet a las que podemos recurrir o no. Tomadas de una en una, sí. Tomadas de una en una, cualquiera de ellas es una herramienta utilizable o prescindible. Pero lo mismo que cualquier libro tomado uno en uno. Lo mismo que podemos elegir que se utiliza el bolígrafo, la estilográfica, el lápiz o que se escribe en la pizarra. O podemos decidir que los alumnos tendrán un cuaderno de hojas rayadas o en blanco o cuadriculadas, grande, pequeño, un cuaderno para todas las materias, un cuaderno por materia, de hojas desmontables o no. Todo eso son decisiones concretas, pero lo que nadie discute es que escribir, leer y utilizar el libro es un ecosistema. Podemos discutir qué libro, cómo, cuándo, etcétera. Eso es la herramienta, pero el conjunto es un ecosistema fuera del cual no puede quedarse, desde hace siglos ya, la institución escolar. Bueno, pues lo que tenemos ahora ante nosotros es un nuevo ecosistema. Podemos discutir cada una de las herramientas, pero ese ecosistema es el medio en el que los alumnos ya viven, en el que las familias viven, en el que la gente trabaja como adulta y en el que la escuela, con mayor razón que ninguna otra institución, porque aprendizaje y educación no son sino formas especializadas de la comunicación y del manejo de la información, tienen que moverse, ¿no? Solemos espantarlo con falsos problemas, como la brecha, ¿no?, la mentada brecha digital. No podemos entrar ahí porque hay una brecha digital. Mire usted, para brecha la del libro o para brecha la de la escuela. Internet ha llegado, excepto en los países más pobres, ha llegado a ser de uso generalizado en 10 años, perdón, en 20 años. El móvil lo ha hecho unos 10 años. El ordenador personal lo hizo unos 30 años. ¿La escuela cuánto ha tardado? ¿Desde cuándo quieren contar? ¿Un siglo? ¿5 siglos? ¿25 siglos desde Solón? ¿Cuánto queremos contar? ¿La lectoescritura cuánto ha tardado en generalizarse? ¿2000 años? ¿3000? ¿5000? ¿Cómo quieren que lo contemos? Es
Si justamente lo que tienen las nuevas oleadas tecnológicas es que se expanden mucho más rápidamente, que llegan donde no habían llegado las anteriores, igual que el teléfono móvil llega donde no llega el teléfono de línea terrestre. Con esto es posible hacer llegar muchos más elementos, no solo de información, sino de conocimiento, de aprendizaje, etcétera. Es el ecosistema. Y la escuela tiene que entrar ahí. Y tiene que entrar ahí especialmente, no solo por los que ya están y se aburren en las aulas, como se ha mencionado aquí, y es verdad, que ahora los que cada vez están más enfadados con la escuela son los que podrían hacer todo lo que hacen dentro, podrían hacerlo fuera, excepto estar custodiados y cuidados, ¿no? Pero es que además la escuela tiene una responsabilidad especial con ese pequeño sector, pero importante, minoritario pero importante, que no tiene el acceso adecuado, ¿no? Y la escuela tiene en especial la responsabilidad de que no es ya un problema de acceso. La brecha que importa no es la brecha en el acceso. La brecha importante es la brecha en el uso. Y la brecha en el uso, ¿qué hacemos con los medios digitales si nos entretenemos pura y simplemente consumiendo y consumiendo artículos de entretenimiento, vídeos de YouTube, Facebook, etcétera, o si los utilizamos para formarnos, crecer, etcétera? Eso depende, ¿de qué depende? Depende sobre todo del capital cultural que tiene cada familia, el capital escolar que tiene cada familia, del apoyo que en su familia y en su comunidad va a encontrar cada niño o cada adolescente. Y precisamente por ello es más importante que nunca que la escuela haga su trabajo, que se ocupe de todos y que se ocupe en particular de todos estos, ¿no? Pero además es que este ecosistema tiene otras posibilidades. En el fondo, ¿de qué aprendemos o de qué aprende un alumno? Un alumno aprende de las cosas. Por ejemplo, un libro, por ejemplo, una rana o, por ejemplo, un ordenador. Un alumno aprende de los expertos, por ejemplo, un profesor, pero también todos los demás expertos en cualquier tema, en cualquier asunto. Un alumno aprende de sus pares. Un alumno aprende de las tecnologías. Y ojo, cuando digo tecnología no estoy hablando de lo digital. El libro es una tecnología. La pizarra es una tecnología. El bolígrafo es una tecnología. El aula es una tecnología. Lo que pasa es que, como dijo alguien, bueno, llamamos tecnología a todo lo que aparece cuando tenemos 15 años o más. O mejor dicho, lo que existía cuando nacimos, eso no es tecnología. El frigorífico no es tecnología. Nadie llama tecnología al frigorífico. O nadie dice, ven a casa que vas a ver qué tecnología de agua corriente y saneamiento tengo. Eso no lo llamamos tecnología, ¿no? Luego están las tecnologías guay y maravillosas, que son las que crecen con nosotros, las que nos pillan, aparecen y nos llegan a las manos, a ser posible antes de los 35 años. Y luego está la brujería, que es lo que nos coge con más de 35 años, ¿no? Entonces, tecnología en la escuela hay. La cuestión es qué tecnología queremos. Si la de hoy o la decimonónica, o la del siglo XVI. Se aprende el entorno y se aprende uno mismo. Lo particular de la organización escolar hoy, de la organización del aula, es que todo gira. El aula expresa muy bien el uso que hacemos de esas tecnologías, ¿no? Las cosas desterradas. En la escuela no hay cosas, lo que hay es libros. Hay cosas que hablan de cosas. Pero un libro, por ejemplo, no es una cosa en sí, sino una cosa vicaria, y además no es interactivo. Si interactuamos con él, más allá de leerlo, lo estropeamos, ¿no? A diferencia de eso, un ordenador es una cosa que invita a trastear, ¿no? Y además es muy interactiva, o puede ser muy interactiva. Los expertos, todos fuera, solo queda uno en el aula, el profesor, y uno. Cuando digo uno es uno, o sea, un experto por aula. Un experto en todo, como dice el refrán, aprendiz de todo, maestro de nada. Un experto que tiene que hablar de todo, pues tendrá que hablar con kilómetros de extensión y 1 centímetro de profundidad. Hemos dejado a los alumnos durante años y años con un solo experto y luego, como mucho, con media docena, ¿no? Los demás todos fuera. Los pares, los iguales, prohibidos. Prohibidos. Los pares son para distraerse, para copiar, para conspirar contra el profesor, son el lugar natural de los grupos antiescuela, por lo tanto, prohibido. Incluso cuando los permitimos, permíteme que les diga entre paréntesis que cuando hacemos encuestas a los alumnos, que lo que más odian después del PowerPoint es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo que les hacemos hacer. Tenemos que preguntarnos por qué lo llamemos en equipo y los pongamos juntos en una mesa, no quiere decir que hayamos hecho maravillas, ¿no? El entorno excluido.
Ya sé que en la escuela Aponte entran, pero no faltan escuelas por el mundo que ponen no parents beyond this line, ¿no? Los padres no deben pasar de esta raya. Los padres con el carnet en la boca, los padres cuando se les llame y solo cuando se les llame. Las madres para inflar globos y para ayudar en las fiestas y en las excursiones, pero que no vengan a preguntarnos cómo enseñamos, cómo evaluamos, ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, la diferencia es que el entorno digital permite recuperar todo eso. El objeto es interactivo, el trabajo en equipo es muy fácil porque es posible sobre el propio entorno, se puede llevar fuera, no depende de la sincronía, se puede manejar un mismo material, se puede compartir, por ejemplo, un texto digital como no se puede compartir un cuaderno, no es posible escribir de la misma manera sobre el mismo cuaderno y aclararse, es decir, las posibilidades son infinitas, no se las voy a contar, pero permite esa recuperación del aprendizaje entre pares que es tan útil y tan eficaz, ¿no? Este otro tipo de tecnología permite otro acercamiento al entorno. El carnicero que no puede venir, a lo mejor puede estar un día en pantalla con nosotros, ¿no? Las abuelas jubiladas inglesas que hablan con los niños de las aldeas más pobres de la India, lo hacen gracias a Internet. Entonces, todo eso permite una relación de otro tipo con el entorno, con los expertos. Es decir, el ecosistema digital permite una completa reorganización de todos los elementos posibles del aprendizaje, ¿no? Y eso es lo que yo vengo a llamar la hiperaula, que no es más que bueno, el intento de buscar una palabra para resumir todo eso, ¿no? Creo que el problema no es la escuela, el problema es el aula. Y ¿qué es una hiperaula? Pues algo de esto han visto, ¿no? Por ejemplo, la Escuela de Aponte les ha mostrado una gran sala donde no sé cuántos grupos hay, pero no es el clásico grupo de 20, 30 o 40 alumnos, ¿no? Los jesuitas han explicado que ellos juntan a los dos grupos de un mismo curso, ¿no? En otros sitios, por ejemplo en España, es muy fácil, si se quiere, claro, juntar a los dos cursos de un mismo ciclo, porque la enseñanza es por ciclos, de manera que ni técnica ni legalmente hay ninguna dificultad para juntar primero con segundo, tercero con cuarto, quinto con sexto, etcétera, etcétera. A veces esto se hace de manera parcial, por ejemplo, los proyectos STEM y STEAM es bastante frecuente que en torno a un proyecto de tecnología o tecnología más humanidades, tecnologías más artes, colaboren profesores de distintas materias con un grupo más grande. Y bien es verdad que entonces no ocupa todo el horario, sino que ocupa una parte del mismo o un tiempo limitado, pero son también experiencias de ese tipo. Es decir, hay muchas experiencias de esa clase, no son nuevas, se han hecho muchas veces para el trabajo por proyectos, lo han hecho centros innovadores como el Padre Piqué, la Escuela Aponte, otros desde hace mucho. Lo que sí es nuevo es que no hay que hacerlos contra la tecnología imperante. Lo que es nuevo es que el nuevo entorno, el nuevo ecosistema tecnológico permite hacerlo con mucha facilidad. Permite hacerlo y multiplica las oportunidades. Claro, hay que sentarse, hay que pensarlo, hay que diseñarlo, hay que ponerlo en práctica con cuidado. No sale solo, es distinto de lo que estamos acostumbrados a hacer, pero podemos hacerlo. Por eso hablo de hiperaula, porque típicamente puede no darse cualquiera de estas características, pero típicamente son grupos más grandes, muy grandes. Puede ser típicamente de lo que son de 2 a 4 grupos de hoy, porque se puede pasar con facilidad del gran grupo al grupo pequeño, al trabajo individual, porque hay movilidad dentro del aula, porque se puede combinar enseñanza proximal, es decir, en la que el alumno está con su maestro o con sus colegas, con sus pares, con colaboración en línea, con personas que no están, incluso con las propias personas del grupo y del aula, pero puede ser en línea porque es fuera de horario o como sea, ¿no? Porque puede ser distal, puede ser en línea con independencia de que las personas estén ahí, pueden estar trabajando sobre un soporte digital con independencia de que estén dentro del mismo centro o dentro incluso de la misma sala, porque hay una progresión diferenciada y podemos seguir, podemos, por ejemplo, plantearnos la evaluación, pues hombre, no me gusta mucho el término, pero me gusta, no tengo otro, es el de trazabilidad, ¿no? Trazabilidad es el historial que se hace, que se individualiza para cada cerdo,
para saber cómo creció el jamón, bueno, pero se puede utilizar de manera más inteligente, ¿no? Se puede utilizar también para las personas y se puede registrar y seguir secuencialmente lo que cada persona va haciendo, cada alumno va haciendo, y el profesor puede tener un buen conocimiento de dónde tropieza, dónde tiene dificultades, dónde no, etcétera, con esto. No es, digamos, lo de la escuela Aponte, pero tecnificado, por así decirlo, digitalizado, por así decirlo, ¿no? Se puede, los hipervínculos permiten romper el recinto del aula y la linealidad, es decir, no hay dificultad en que un alumno vaya tan lejos como quiera y como pueda con cualquier alumno, con cualquier tema, perdón, o con cualquier ámbito de conocimiento. Se puede conectar de otro modo con otros centros, con la comunidad en la que el centro trabaja, en fin, con la globalidad del mundo mundial. El tiempo se vuelve flexible, se puede organizar de otro modo, no tiene, vamos, de hecho no debe está organizado en unidades de 40, 50 minutos porque no puede funcionar así, ¿no? Tiene que organizarse en lapsos más amplios. Se pueden incorporar formas, no ya como el libro, que se parecen muy poco a lo que cuentan, sino formas de representación de la realidad que se parecen mucho, como algunos videojuegos, la realidad virtual, no tardaremos en ver los hologramas, etcétera. En fin, se puede hacer que el aprendizaje crezca en cualquier dirección. Estos no son más que ejemplos, que ustedes pueden encontrar muchos por doquier. Como he quitado los de la Escuela de Aponte y los jesuitas, pues me he traído alguno. Esto es de Medellín, pero tiene truco, es una universidad, no es una escuela. Pero esto son la red de escuelas Innova de Perú, ¿no? Las escuelas Innova son escuelas privadas, pero baratas, muy baratas, para precios peruanos también, que se basan en una enseñanza, lo que solemos llamar enseñanza blended, ¿no? Combinación de presencial y en línea, o de proximal y en línea, sería la expresión, pero dentro del centro. Si lo que las escuelas innovas hacen es, si bueno, nosotros podemos abaratar, dar una buena enseñanza a la gente si mezclamos una cosa y otra dentro del aula, de manera que comparten la custodia y el cuidado a tiempo completo, pero digamos con un uso inteligente de la tecnología dan una buena enseñanza, muy buena para parámetros peruanos, ¿no? Pero a un precio muy razonable, ¿no? Esto es lo mismo, esto yo no me acuerdo qué es. Ah, sí, esto es el Centro Bandeirantes de Brasil. Bueno, siempre es la misma historia, ¿no? A veces son movimientos más amplios, por ejemplo, hay un movimiento en Estados Unidos que se llama The School of One Classroom, este se concentra en matemáticas y básicamente consiste en tirar las paredes para juntar 4 grupos en uno. Entonces ellos tienen un sitio y un sistema de consultoría en el que a cualquiera que quiera apuntarse le explican cómo hacer eso y cómo pasar de las 4 aulas tradicionales a una estructura de, a veces trabajo todos juntos, a veces por grupos pequeños, a veces trabajo individual, con un uso intensivo de la tecnología, ¿no? Y en esa página lo explican. Eso es la escuela. Venga, aquí se ve que han roto las paredes, y por eso sale una aula larga en un colegio tradicional. Hay estudios arquitectónicos ya especializados en esto, ¿no? Hay un grupo, Fielding Nair. Vale la pena ir a la página de este estudio arquitectónico porque uno puede ver decenas y decenas de ejemplos de colegios, ¿no? Y es verdad que, claro, son arquitectos y el proyecto ideal es hacer un colegio de nueva planta. Y por lo tanto eso se hace donde hay dinero. Pero no hay nada en esto que no pueda aplicarse total o parcialmente dentro de espacios existentes y ellos también incluyen ejemplos de remodelaciones, como han cogido escuelas viejas y lo que han hecho ha sido rediseñar el interior. Pero no es un rediseño puramente físico, se trata de cambiar enteramente la arquitectura del aula y de la enseñanza, pero en sentido metafórico. Físico y metafórico. Cuando decimos la arquitectura de la enseñanza, como cuando se dice la gramática profunda de la escolaridad, estamos refiriéndonos a esas constantes que las damos por sentadas, están ahí, las aulas son así, como esta, si es posible, a menudo con las sillas clavadas al suelo, y entonces eso deja muy poca capacidad de decisión, ¿no? Estos son diseños de Nair, etcétera, son escuelas de ellos en distintos lugares, etcétera. ¿Quiere esto decir que se va a acabar la escuela? ¿Tenemos efectivamente un paréntesis escolar? Bueno, yo creo básicamente que no.
Creo básicamente que no, porque creo que sigue ahí, va a seguir, y me parece muy importante la función habitual de custodia, que yo llamaría de cuidado. Queremos un lugar donde niños y adolescentes, hasta el día en que decidimos que pueden estar libres por donde quieran, o en la medida en que decidamos que todavía no pueden estar libres, pues estén en un sitio protegido, seguro, atendido, bien equipado, atendido por especialistas en educación, donde crecen, se desarrollan, etcétera. Pero eso no es sinónimo de enseñanza. La enseñanza como tal podrá ser o no ser una parte mayor o menor de eso, pero yo creo que debemos tener sitios de cuidado, con todo el sentido de la palabra, no simplemente custodia, que es, digamos, la parte negativa del cuidado, que no les pase nada. Pero cuidado, que se les acompañe, que se les ayude a crecer, que se les ayude en todo lo que haga falta, que son edades muy difíciles, muy complicadas, muy vulnerables. Cuidado en las escuelas. Por lo tanto, va a haber escuelas. Las va a haber durante mucho tiempo. No está en el horizonte la perspectiva de que cada niño tenga una nani y un preceptor, o de que tenga un robot. No va a llegar. Por lo tanto, vamos a tenerlos en instituciones colectivas. Es más, es muy probable que esas instituciones se fundan de un modo u otro con servicios para los jóvenes o para las personas mayores, porque hay sinergias importantes en el equipamiento y además formas de colaboración importantes entre esos grupos de edad, y esto se está haciendo en muchas comunidades ya. Por consiguiente, va a haber escuela, pero debe haber más escuela, y al mismo tiempo debe haber menos aula. Menos aula porque no la necesitamos, ¿no? Finalmente, ¿qué consecuencias tiene eso para el profesorado? Bueno, yo diría dos o tres cosas básicas. Primera, no hay excusas. No hay excusas. Ni la brecha digital, ni mucho menos la vieja historia de los nativos y los inmigrantes, porque ni los niños son nativos, no aprenden solos, ni ser inmigrante es una excusa para nadie. No le admitiríamos a un médico que nos dijera que es un inmigrante digital y que diagnostica a la antigua, o no se lo admitiríamos a un abogado, no se lo admitimos a nadie. Entonces no sé por qué a veces se lo admitimos o creemos que nos lo tienen que admitir como profesores. No vale ser inmigrante digital. Si el medio ha cambiado, mala suerte. Si uno tenía unas expectativas distintas, mala suerte. Yo creo que en realidad es buena suerte, porque es un entorno que, bueno, pues está lleno de promesas, permite cosas que de otro modo serían impensables, pero en todo caso la excusa del inmigrante no vale, ¿no? Pero por consiguiente el profesor debe introducirse en eso. El profesor no tiene que ser tecnólogo, pero tiene que acompañar al alumno en ese medio. Igual que el profesor no tenía que ser escritor o autor para enseñar a leer y a escribir, no tenía que ser dramaturgo o poeta, pero tenía que controlar ese medio. No simplemente esperar al alumno y decirle, a ver, ¿qué has leído? Dímelo, que yo no sé leer. Y entonces decirle, pues me parece bien o me parece mal. Pues en este medio es lo mismo, no se trata de esperar. Porque Prensky, que nos alarmó primero con lo de los inmigrantes y los nativos, después inventó la gran coartada, es el guide on the side, ¿no? Usted no aprenda tecnología, acompañe al alumno, que en realidad quiere decir espérele al final, el alumno se ocupará de poner en marcha el ordenador y todo eso, que ellos sí saben, no se preocupe, usted le espera y le da consejos sabios. No, eso no vale. Hay que conocer el medio en el que introducimos a los alumnos. Los maestros que alfabetizaron a millones de personas sabían leer y escribir muy bien. No serían poetas, pero sabían leer y escribir muy bien. Y algunos hasta eran poetas, lo que fuera, ¿no? Bueno, pues los maestros que tienen que alfanumerizar o alfabetizar digitalmente o acompañar hasta la fluidez digital o la competencia digital o como quieras, a las generaciones de hoy tienen que manejar ese medio, ¿no? Pero tienen que saber hacer otras cosas. ¿Qué sucede si ya no son ellos el canal del aprendizaje? Pues que no los necesitamos como canal. Esa información, la mayor parte de lo que un maestro contaba hace tiempo, llega ahora de 1000 formas mejor, por otras vías. Pero el maestro tiene que ser un diseñador de las situaciones, los equipamientos, los proyectos y las trayectorias de aprendizaje. Ese es su papel, diseñar ese contexto. Entonces, bueno, ese papel de diseño es el que deben abordar los centros y deben abordar los profesores. Normalmente eso va a suponer trabajar en equipo. En los ejemplos que ustedes han visto aquí, pues han visto siempre profesores trabajando en equipo, llámese codocencia, docencia compartida, microequipos o lo que sea. Es perfectamente posible y será una ganancia para el sistema educativo.
La consecuencia de pretender que cualquier maestro sea capaz de mantener cualquier aula en cualquier contexto es tener maestros clónicos que, dicho con perdón, no saben de casi nada, porque tienen que saber de casi todo. Si vamos hacia equipos, pues lógicamente podremos tener equipos más complementarios, que tendrán un sustrato común, que es la base de la colaboración, pero que al mismo tiempo pues podrán estar más especializados, pues tal vez en el ecosistema digital uno, en la atención a necesidades especiales el otro, en un área de conocimiento de más allá. No lo sé, eso ya es cuestión de los centros, ¿no? Con esto quiero decirles que, y con eso termino, que las fórmulas son muchas, pero creo que todas pasan, con perdón por la palabra, por deconstruir el aula, ¿no? Por olvidar el viejo aula. El aula que hemos heredado es el aula de la lección, de la escasez, de la transmisión a través del maestro, de la transmisión a un alumno que viene de un medio en el cual esa cultura no existe. Todo esto se acabó. Hoy vivimos en el contexto de la avalancha informativa, de la sobrecarga de información, y cuando digo información, digo de información, de conocimiento y de sabiduría. Hay de todo en la red y alrededor de la red y en el mundo físico de la ciudad, pero hay que moverse en ello. Y para moverse en ello ya no se trata de recibir información, sino más bien lo contrario. Se trata más bien de saber seleccionarla, saber valorarla, saber qué importa y qué no, etcétera, saber distinguir lo cierto de lo falso, y eso es lo que tiene que diseñar el profesor, lo que tiene que diseñar con la tecnología que existe. Creo que ese conjunto entorno digital, hiperaula, pequeños equipos de educadores, centros que asumen proyectos, se concretará de mil maneras, porque depende de dónde trabajemos, qué medios tengamos, qué sabemos hacer. No todos los equipos de profesores saben hacer lo mismo o por dónde nos ha dado. Y por lo tanto, distintos centros harán distintos proyectos, pero tendrán que hacerlos. Tendrán que hacerlos y tendrán que pasar por la ruptura de esa vieja arquitectura que ya no es más que un residuo del pasado. Nada más y muchas gracias. He explicado eso un poco más detalladamente ahí, si les interesa. Eso no puedo regalárselo, lo siento. Ese sí, si se trata de tecnología y de por qué el profesorado se resiste, eso lo hemos investigado más a fondo ahí y es un texto que está disponible para cualquiera, a un clic. Y del trasfondo de todo ahí también está disponible para cualquiera. Y bueno, si quieren un poco más de detalles sobre lo que es esto de la hiperaula, experiencias que se están haciendo, etcétera, y más fácil, hay una página, pero esta la tengo que mover, que es esta. Ahí pueden encontrarlo. Ahí pueden encontrar algo. Muchas gracias. Bem, acho que funciona. Muito obrigada. Estamos mesmo no fim de um dia muito longo. Há ainda direito a algumas perguntas ao professor Anguita, Mariana Anguita, se estiver de acordo. Foi uma longa, mas rica sessão de complexificação daquilo que é a escola, uma aula, do que é ser professor, nos seus significados, nos seus processos históricos e sociais, mas para aqueles que ainda resistem com alguma vitalidade e quiserem pôr alguma questão, estejam à vontade. Muito bem. Nós estamos sempre a falar que a educação e a sala de aula... Fale portuñol para mí. Ah, ok. Yo también me hablo muy bien español, estuve 2 años en Madrid. ¿La clase de aula si va continuando siendo igual o es posible a través de una educación no formal cambiar y criar ciudadanos reales, concretos? Lo que es imposible es crear ciudadanos con el aula tradicional. Si uno no puede tener alumnos sentados ahí todo el día diciendo yo te voy a decir qué hacer, cómo hacerlo, a qué ritmo, vais a hacer todos lo mismo, etcétera, y luego quiero que seas un ciudadano crítico, participativo, libre, es contradictorio. Es absolutamente contradictorio porque a la larga la práctica pesa más que todos los mensajes, ¿no? Si te tienen sentado 5 horas al día diciéndote qué hacer, cómo hacerlo, a qué ritmo, de qué manera, etcétera, y luego dicen, pero sé libre. Pues la respuesta del alumno es, ¿todos los maestros son hipócritas? Si queremos una formación de libertad y de participación tenemos que dar una experiencia de
libertad y participación. Bueno, maestro, en el tema de la libertad, como ser libre en un espacio cerrado, entonces el futuro de la escuela no sería en el aire libre. Hombre, yo sí tengo que dejar a un niño de 3, 6, 10, 12 años, diría en el aire libre pero protegido. Y en el aire libre cuando la temperatura sea buena. De manera que yo creo que los colegios en general son bastante... Ese no es el problema de una escuela. Las escuelas y los profesores saben muy bien cómo combinar espacios cerrados, abiertos, correr, sentarse. Lo que no saben, o lo que no sabemos es cómo desembarazarnos de esa estructura del aula que hemos heredado. Pero eso seguirá siendo una escuela, con una estructura interna distinta. Yo recuerdo, yo fui a visitar a los jesuitas y algún otro centro. Siempre que veo un centro de estos, procuro ir a ver cómo lo hacen. Y siempre tengo dos preguntas. Una es a los profesores cómo lo llevan, ¿no? Porque creo, y efectivamente es así, que primero entran en pánico ante la posibilidad de que les vean, ¿no? Porque el profesor que teme poder no estar haciendo todo bien, pues claro, lo que más te protege es estar solo, ¿no? Entonces entran en pánico, pero se les pasa enseguida, porque realmente lo que es objeto de pánico, lo que debe ser y realmente es verdadero pánico para un profesor es qué haces cuando un niño, yo qué sé, se hiere o se pone imposible y tienes otros 29. Pero 3 profesores o 2 en un aula manejan eso de forma distinta. Y la otra pregunta que siempre hago es ¿a qué se ha reducido el TDAH? El ADHD, ¿no? Aquí, el síndrome de... ¿Cómo le llaman aquí? Déficit de atención, hiperactividad. Dicen, claro, en cuanto les dejamos que se muevan más libremente, etcétera, etcétera, pues no sé si era TDAH o qué, pero desde luego tenemos muchos menos problemas con los alumnos. Es decir, en cuanto hay una reorganización del espacio, cualquiera, es que esto es un tema, digamos, más de detalle, más técnico, pero cualquiera de estas escuelas les explicaría primero que ganan espacio, que solo por unificar aulas desaparecen vías de comunicación, desaparecen pasillos, y entonces se gana espacio en conjunto, y que al manejarlo de otro modo, pues se encuentran mucho más anchos, se mueven más y tienen menos problemas de disciplina. A propósito disso, estamos a esquecer totalmente o corpo não existe na sala de aula, as crianças deixaram de ter um corpo, os professores, esta ausência do corpo, o que é que isso significa neste contexto desta apresentação virada para o digital e virada... Onde é que está o corpo? Pues hombre, el cuerpo, si lo sueltas en una hiperaula, está solo. El cuerpo a día de hoy está, podríamos decir, escayolado. Se dice escayolado cuando uno se rompe un brazo y se lo rodean de cal. Pues eso. Ese es el cuerpo de un alumno en el aula ordinaria. En el aula ordinaria. Donde le obligamos a estar sobre el pupitre escuchando al maestro, etcétera. Si usted coge al alumno y lo suelta porque tiene distintos sitios donde sentarse, espacios de usos diferentes, o incluso sencillamente porque le ha dado un dispositivo digital que puede leer para arriba, para abajo, en cualquier posición, pues tiene más movimiento. Quiero decir, eso sin entrar a discutir qué es lo que debe hacer el alumno, que no es mi especialidad, pero las discusiones sobre higiene corporal del siglo pasado, o sea, el siglo XX, eran si el alumno debía estar más derecho o menos derecho, si debía tener las piernas encogidas o estirar. En realidad eran todas discusiones sobre cómo debía estar quieto el alumno. Pero esa discusión es enteramente dependiente de la figura del aula. Si nos liberamos de la figura del aula, el alumno se puede mover tranquilamente, o se puede mover mucho más. Obrigado. Bem, muito obrigada. Espero que tenham aproveitado. Foi muito rico todo este encontro.
eu e a professora Teresa Seabra, que organizámos o dia, a tarde e princípio de noite de hoje, agradecemos muito a vossa presença e até uma próxima, então. Obrigada.